Aprendamos cómo y cuándo utilizar estos auxiliares. Do le llamamos presente general. Did le llamamos pasado general. Y will le llamamos futuro general. Do, did, and will los podemos utilizar para hacer preguntas generales. Vamos a trabajar con el verbo work. Work, ¿qué significa trabajar? Aquí el auxiliar, ya sea presente, pasado o futuro, siempre va al comienzo de la frase. Yo puedo decir, do you work? ¿Trabajas? No te estoy diciendo si hoy, si ayer, si mañana, nada. Solamente te estoy haciendo la pregunta de que sí, trabajas. Primero vamos con el auxiliar, después con el sujeto y luego con el verbo. Si lo vamos a utilizar en tercera persona, que sea she, he, it, vamos a utilizar does she work. Acuérdate, aquí no le vamos a agregar una S con la tercera persona porque ya tenemos el auxiliar que tiene S. Bueno, trata de pensarlo de esa manera. Si lo queremos ver en pasado, yo voy a preguntar, ¿trabajaste? ¿Cómo nos queda? Utilizamos al auxiliar pasado, did you work? Eso es una R. Y le ponemos el signo de pregunta. Si vamos a hacer la pregunta con el futuro, utilizamos will you work? ¿Trabajarás? Y le hacemos la pregunta. Presta la atención. Auxiliar al comienzo, auxiliar al comienzo, auxiliar al comienzo. Sujeto, 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 verbo, verbo, verbo. Que a esto también le llamamos complemento. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer la pregunta con negación contraída? Ojo, es un poco diferente cuando hacemos la negación contraída a cuando no tenemos contracción. Préstale atención. Cojamos este ejemplo, lo teníamos do you work, ¿trabajas? Pero ¿qué tal si yo quiero decir no trabajas? Voy a decir contraído, préstale atención, don't you work? Don't you work? Le estoy haciendo la pregunta, el orden sigue igual, lo único que le estoy agregando es la contracción de not. Don't you work? Pegadito. Entonces, auxiliar con negación, sujeto, verbo o complemento. Y si lo voy a hacer con la tercera persona, ¿cómo nos queda? Doesn't she work? ¿No trabaja ella? Ahí está. Doesn't she work? Y si lo vamos a hacer con el futuro, es lo mismo. Va al comienzo, sujeto, complemento. ¿No trabajarás? Won't you work? Pero ¿qué pasa si no contraemos ese auxiliar con esa negación? Ahí es cuando nos cambia un poquito y cuando nos empieza a dar dolores de cabeza. Presta la atención. Entonces acá lo tenemos en presente, bien, chévere. ¿Trabajas? Do you work? Luego le pusimos con la negación contraída. Don't you work? Igualito, no nos cambia, todo al comienzo, mitad, sigue. Pero luego vamos a poner la negación separada. ¿Cómo nos va? Primero ponemos el auxiliar, sigue siendo de primeras, pero luego ya nos cambia y el sujeto es el que toma el segundo lugar. Do you not? Luego la negación y luego el verbo o complemento. Ahí está. Verbo o complemento. Do you not work? ¿Qué pasa si lo hacemos con la tercera persona? Nos queda igualito. Does ella no trabaja? Does she not work? Y ahora, ¿qué pasa si decimos con el futuro? Es lo mismo. Will he
not work. Él no trabajará. Entonces, no te dejes confundir. La única diferencia de la contracción a cuando no está contraído es básicamente que el sujeto va a coger el segundo lugar en la oración. ¿Listo? No te dejes confundir. Pero ¿y entonces por qué escribo una frase de esta manera? Will you do it? ¿Por qué puse el do ahí? Déjame saber en los comentarios.